movimiento de reflexión en el plano cartesiano. Entonces, el movimiento de reflexión es un efecto como cuando tenemos o nos miramos en un espejo, ¿sí? La distancia que hay del espejo hacia donde nosotros estamos. Asimismo es la reflexión en un plano cartesiano. Acá, por ejemplo, tenemos como base el eje X, que es el que nos va a servir para la línea de reflexión. O sea, debe haber el mismo espacio entre el primer cuadrante que tenemos aquí el reflejo. ¿Sí? Tenemos aquí este triángulo, que es el triángulo que se va a reflejar o va a ser el efecto de reflexión en el eje de Y. Entonces, a este triángulo, cuando se refleja, se le llama prima, lee como A prima, por eso tiene esta comillita. Entonces, esta comilla quiere decir que es la figura que está reflejada y se le lee como A prima. Este eje es el que nos sirve de línea de reflexión, el que tiene la misma distancia tanto al segundo como al primer cuadrante. Miramos cuando está el eje de reflexión, el eje X. Entonces, como el eje X es la línea que va horizontal, en este caso también quedaría como si el triángulo estuviese invertido, ¿sí? Entonces, miramos, los puntos A y B quedarían más cerca y ocuparía la misma distancia del punto A a C sobre el eje de reflexión, en este caso el eje X. Es como cuando se mira una montaña en un lago o cuando nosotros nos miramos también en un río, que nos vemos de forma invertida. Entonces así ocurre cuando se tiene el eje X como punto o línea de reflexión. ¿Cuáles son las propiedades de las reflexiones sobre una recta? Que es congruente, la figura debe ser congruente, debe tener la misma forma, la misma distancia, también se le llama simetría, ¿sí? Un eje de simetría o de reflexión en este caso, con la figura que se va a formar al otro lado, o sea, la figura prima. El eje de reflexión divide cada uno de estos segmentos en dos mitades iguales. Por eso se llama congruencia, que es igual.